poner grabación. Bueno, recordemos nosotros que normalmente el Ministerio de Educación Nacional nos habla de 3 niveles de conocimiento, donde el docente, para ser competente en tecnologías de información y comunicación, debe pasar de nivel a nivel para poder llegar a ese ideal de innovación educativa. Cuando hablamos del primer nivel, es un nivel básico de exploración, de conocer recursos educativos digitales, de saber qué herramientas me sirven y para qué me sirven, cómo identificar los alcances tecnológicos y técnicos que tiene cada una de las herramientas. Ahí es donde yo, entonces, por ejemplo, conozco Zoom, conozco Google Meet, conozco Jitsi Meet y sé para qué me puede servir cada una de ellas. Pero llega otro momento que es el momento integrador, donde le dice, bueno, si usted a partir de lo que ya conoce las características técnicas de esta herramienta, ¿cómo hago yo para saber si es pertinente usarla en mi contexto o no? Ah, bueno, no, es que la conectividad de mis estudiantes no es tan buena, es que de pronto tienen muchas bajadas del internet, entonces no me serviría Zoom, sino que de pronto me sirve Jitsi Meet o Google Meet. Bueno, pero es que la institución en la que yo trabajo tiene un convenio con la suite de Google. Entonces ahí ya empiezo yo a determinar cómo integro todas esas herramientas que yo ya conozco a mi aula de clase. Esto hablándolo desde la competencia tecnológica, claramente. Sin embargo, nosotros tenemos que ir mezclando cada una de esas competencias de alguna manera. Recordemos que son 5 las competencias: la tecnológica, la pedagógica, que hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre esto, la comunicativa, que es uno de los aspectos también en los que funciona muchísimo el machine learning o el aprendizaje automático, y 2 más que digamos que es responsabilidad del docente también empezarlo a fortalecer, que es la competencia investigativa y la competencia de gestión, que hace referencia a cómo planeamos la clase, cómo gestionamos la evaluación y todo ese tipo de elementos, que esa es una de las competencias que vamos a desarrollar el próximo módulo, que es la próxima semana, sobre la evaluación con herramientas de aprendizaje automático. Teniendo en claro entonces esos 2 primeros niveles, el explorador y el integrador, ya pasamos a un momento de innovación, donde yo como docente entonces determino cuáles son las características técnicas que tiene esa herramienta, sea porque sea machine learning, sea porque no esté relacionado, aunque de alguna manera siempre va a haber una relación entre las aplicaciones o plataformas digitales con el machine learning. Y cuando yo reconozco sus alcances técnicos, por ejemplo, si hablamos de Zoom y yo digo que acá hay un chat, que acá la gente puede levantar la mano, que aquí hay una sala de espera, que aquí la gente puede abrir el micrófono y sus cámaras, ya empiezo yo a integrar los otros elementos, el pedagógico, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo para que los estudiantes me empiecen a escribir por el chat, generar alguna estrategia didáctica que permita entonces, bueno, usted, ¿cómo se siente usted el día de hoy? Entonces, por favor, coménteme acá. ¿Qué sabe usted sobre el Machine Learning? Cuénteme aquí en el chat cómo lo podemos trabajar. Y así mismo empiezo yo a dinamizar con cada una de esas características especiales que yo tenga dentro de mi aula. ¿Qué es importante entonces? Poder llegar a ese momento de exploración súper amplio, que yo pueda entrar a una de las herramientas y reconocer su interfaz, dónde están ubicadas las herramientas, cómo entro, cómo salgo, necesito un login, no necesito ese login, y de esa manera pues ya voy creando yo todos estos elementos que hacen parte de la integración para pasar ya a ese momento innovador. ¿Qué es entonces un docente innovador? Es un docente que es capaz de adaptar cosas que posiblemente ya ha implementado en otras partes u otras personas a un contexto específico. En este caso, este contexto específico sería mi aula de clase. Ahí también estamos relacionando ya el concepto de aprendizaje situado. Ese aprendizaje situado es el aquel que basa nuevamente al estudiante en el centro del aprendizaje, pero entonces lo relaciona con elementos del contexto propio del estudiante. Es decir, que todo lo que yo estoy enseñando de mis herramientas lo voy adaptando a cada una de sus necesidades o cada una de las características de ese entorno. Entonces miren cómo se empieza a relacionar ya lo que va a ser Machine Learning, de lo que va a ser toda esta parte del aprendizaje y la enseñanza también, porque recordemos que son elementos diferentes, pero como diferencias también tienen elementos que los unen. Y hoy entonces intentaremos hacer una clase un poco práctica. Me gustaría escucharlos, que ustedes puedan levantar la mano en algún momento, participar. No sé si de pronto alguno de ustedes estará en clase también en estos momentos de manera simultánea. Los que no, esperaría pues que puedan ir conversando conmigo también acerca de algunos elementos. La propuesta de clase hoy va a ser desarrollar un poquito, hacer un recorderis de esos conceptos básicos de lo que es el aprendizaje
automático, ver un video que me parece súper interesante en un canal que me gustaría que ustedes pudieran revisar, donde habla todo lo que es inteligencia artificial y todo lo que está en la vanguardia en estos momentos. Luego haremos las diferencias conceptuales utilizando una herramienta de Machine Learning básica que posiblemente algunos de ustedes ya conocen, posiblemente para otros va a ser nueva. Y adicionalmente, pues después de esto vamos a tener una actividad, esperamos que sea como en parejas, en grupos, individual, dependiendo de la dinámica que vaya teniendo el grupo el día de hoy y las personas que obviamente asistan. Y la idea sería como empezar a revisar entonces recursos educativos digitales basados en el Machine Learning para enseñar. Entonces vamos a trabajar 3 grupos, un primer grupo que hace referencia al aprendizaje supervisado. Entonces tenemos ahí como unas herramientas como simuladores educativos de varias áreas que ustedes van a poder explorar. Tenemos otro grupo que hace referencia a lo que es el aprendizaje no supervisado. Entonces revisaremos algunas herramientas como la transcripción de audio a texto, que yo pueda hablar y que el computador me vaya guardando las palabras de lo que yo voy diciendo. Cómo funcionan estas páginas para parafrasear textos, que es lo que están haciendo nuestros estudiantes hoy en día, que cogen un texto que está montado en la web y para que el docente no lo pille haciendo plagio, entonces pasan por estos portales que nos hacen el parafraseo de esas páginas. Cómo funcionan también los sistemas operativos, cómo funciona Siri, cómo funciona Alexa, qué tiene que ver esto con el Deep Learning, por ejemplo. Y por último tenemos un tercer grupo que va a hacer referencia al aprendizaje por refuerzo. En ese aprendizaje por refuerzo, entonces, es como nosotros podemos también predecir de alguna manera lo que el estudiante posiblemente va a resolver. Y es que para nosotros poder implementar el aprendizaje automático en las clases, debemos tener un pensamiento lógico-matemático desarrollado. Y la idea es ir desarrollando eso y colocando como retos en mis clases con los estudiantes, asimismo nosotros también retarnos y mirar cómo resolvemos paso a paso algún problema. Cuando nosotros resolvemos paso a paso esos problemas, es donde nosotros ya estamos integrando el algoritmo dentro de mi desarrollo de clase, dentro de mi metodología. Entonces es una habilidad, llamémoslo así, que permitirá a ustedes poder pasar las clases a otro nivel, al estudiante poderse retar también para poder crear todo este tipo de material. Y ya dependerá pues de nosotros, cómo lo hacemos. Si nosotros somos los que vamos a crear el material para las clases o como producto de la apropiación de contenidos y de información que nosotros vayamos dando en las clases, el estudiante va a recrear algunas plataformas también para mostrar y socializar lo aprendido. Entonces, profes, para comenzar, los que no han llegado, mi nombre es Stewart Gómez, yo soy licenciado en comunicación con una maestría en comunicación educativa. Actualmente yo trabajo en la Facultad de Educación y con la maestría en comunicación educativa también. Ya soy docente hace unos añitos. Digamos que todo este tema de metodologías y de estrategias virtuales ha sido mi fuerte últimamente. Soy docente también virtual de Univirtual y pues ustedes me pueden decir lo que deseen en cuanto a preguntas del aprendizaje automático, en cuanto a estrategias, en cuanto a herramientas que desean aprender. Ahí estamos entonces como liderando todo esto. Les recuerdo a los profesores que el martes de la próxima semana, el profesor de los módulos pasados tiene abiertas unos espacios de asesoría de 10 de la mañana a 12:30 pues, del mediodía para aquellos que necesiten fortalecer algo de los contenidos del módulo pasado. Recuerden que hay una tareita pendiente que está en el módulo sobre el foro, que es hacer como un videíto y editarlo ahí mismo en TikTok. De hecho, ayer hubo un espacio abierto de 6 a 8 de la noche sobre el desarrollo de TikTok como herramienta educativa, entonces cómo podíamos hacer búsquedas, cómo podíamos editar material y todo lo demás. Bueno, profes, entonces para comenzar, vamos a iniciar con este video. El video que yo les digo que es en un canal, que el que lo necesite pues se lo puedo pasar. Es sencillo en el sentido en que es práctico, es dinámico, no cansa el video, tiene muchísimos elementos, muchísimos conceptos de hecho, que vamos a empezar a desarrollar. Pero entonces los tratan de una manera que es como entendible. Entonces les voy a colocar este videito. Y ya lo vamos a discutir. Si vamos a iniciar un viaje a las entrañas del campo de la inteligencia artificial, antes debemos conocer bien el terreno por el que nos estamos moviendo. Y para eso necesitamos un mapa. No me refiero a un mapa físico, sino a un mapa conceptual.
tener claro en nuestra cabeza exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, big data o deep learning. Muchos conceptos que normalmente se solapan o se interpretan de manera diferente y que al final acaban siendo utilizados con mucha confusión. Vamos a verlos. En realidad, intentar dar una definición exacta de lo que es la inteligencia artificial es una tarea muy complicada, sobre todo porque es un concepto que depende de la propia definición de inteligencia, que a día de hoy sigue teniendo múltiples interpretaciones. Por esto mismo sucede que cuando queremos intentar definir lo que es la inteligencia artificial, nos encontramos también con muchos autores que la definen a su manera. Si tomamos todas estas definiciones y extraemos una idea común, tenemos que la inteligencia artificial es la subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Estos comportamientos pueden ser muy diversos: conducir, analizar patrones, reconocer voces o ganar a juegos. Son muchas las formas en las que una máquina puede simular un comportamiento inteligente y cada vez tenemos más ejemplos de cómo en ciertas áreas logran alcanzar un rendimiento mayor al humano. ¿Pero eso las convierte en más capaces que nosotros? Bueno, no exactamente. Coge a cualquiera de estas IAs que sobresalen en un dominio muy específico e intenta que realice otra tarea. Ya verás que el resultado que obtienes es desastroso. Esta capacidad de poder realizar múltiples tareas es la que nos permite al mismo tiempo pensar, ver, andar y hablar cuando, por ejemplo, vamos charlando por la calle con un amigo. Y es una característica muy codiciada que a día de hoy se sigue investigando en todos los departamentos de inteligencia artificial. Esto nos lleva a una primera clasificación de los tipos de IAs: débiles y fuertes. Hablamos de que una inteligencia artificial es débil para referirnos a aquellos sistemas que únicamente pueden cumplir con un conjunto muy limitado de tareas. Por ejemplo, por mucho que hayas enseñado a tu robot a caminar, como intentes hacer algo diferente, como chutar una pelota, puede que no obtengas el resultado esperado. Por el contrario, las fuertes hacen referencia a aquellas IAs que son capaces de aplicarse a una gran variedad de problemas y dominios diferentes. Tienes que saber que a día de hoy todas nuestras IAs todavía se clasifican en el primer grupo, por mucho que Hollywood haya llegado al segundo hace ya muchos años. Volvamos de nuevo a la definición de antes. Es importante remarcar lo de imitar comportamientos inteligentes, porque es la clave para entender el resto de conceptos que vamos a tratar. Fíjate que imitar no significa que dicho comportamiento sea en esencia un comportamiento cognitivo. Es decir, yo puedo programar de manera clásica los movimientos de un brazo robótico para que siempre realicen un mismo movimiento. Eso, en principio, no parece muy inteligente, ya que la lógica del movimiento la he programado yo. Pero sin embargo, esto encaja dentro de la definición que hemos dado, ya que en apariencia, la máquina realiza un comportamiento inteligente. Visto así, dentro del campo de la inteligencia artificial, podemos encontrarnos diferentes subcategorías que responden a diferentes comportamientos inteligentes. Por ejemplo, como acabamos de mencionar, si nos fijamos en la capacidad de moverse y adaptarse al entorno, tratamos con el campo de la robótica. O si nos referimos a la capacidad de entender el lenguaje, tenemos el campo del Natural Language Processing. O la capacidad de poder hablar, un campo en el que se estudia tanto la conversión de voz a texto o la conversión de texto a voz. Todas estas capacidades conforman campos de estudios propios dentro del mundo de la inteligencia artificial. Pero sin embargo, si hay una capacidad que de verdad nos define como agentes inteligentes, es la capacidad de aprender, es decir, el machine learning. El machine learning, o aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, entendido este como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. Este aprendizaje, como ya expliqué en un vídeo anterior, puede dividirse entre grupos diferentes: aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. Por tanto, ya tenemos claro que el machine learning es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial. Pero no es una disciplina cualquiera, es un componente nuclear que de hecho se relaciona y conecta con el resto de categorías. ¿Por qué? Porque obviamente todas las otras capacidades pueden ser imitadas, ya sea porque alguien las haya programado o, mucho más interesante, porque el propio sistema haya aprendido a realizarlas. ¿Lo vas pillando? Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse, y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse. Igualmente no es lo mismo programar qué elementos conforman una cara que automáticamente aprender qué es una cara. Este cambio de paradigma es lo que hace interesante al machine learning, y por ello es muy común confundir la parte por el todo y decir que la inteligencia artificial y el machine learning es la misma cosa. Por suerte, tú ya sabes la diferencia. Dentro del machine learning nos encontramos con un nuevo mundo,
donde existen diferentes técnicas que sirven para cubrir diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos técnicas como los árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, técnicas de clusterización y muchísimas otras más. Sin embargo, si una de estas técnicas ha dado fama al campo del Machine Learning durante la última década, esta ha sido las redes neuronales. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir, la información se aprende por niveles, donde en las primeras capas se aprenden conceptos muy concretos, como por ejemplo, qué es un tornillo, un espejo, una rueda, y en las capas posteriores se usa la información aprendida previamente para aprender conceptos más abstractos, por ejemplo, un coche, un camión, una moto. Esto hace que a medida que añadimos más capas, la información que se aprende es cada vez más abstracta e interesante. ¿Y cuántas capas podemos poner? Pues no hay límite. Y la tendencia es que cada vez estos algoritmos añadan más y más capas, convirtiéndose en algoritmos cada vez más complejos. Este incremento en el número de capas y en la complejidad es lo que hace que estos algoritmos sean conocidos como algoritmos de Deep Learning. Seguro que esto del Deep Learning, o aprendizaje profundo, ya lo has escuchado antes, y es que es un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Pero, ¿en realidad necesitamos estas técnicas tan complejas? Pues la realidad es que sí. Piensa que estas técnicas se entrenan y aprenden a partir de los datos, y actualmente nos encontramos inmersos en la era de la información. Con la llegada de la digitalización, el abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento y un cambio de mentalidad a la hora de apreciar el valor de los datos, hemos entrado en una tendencia de acumular más y más datos, lo que se ha denominado Big Data. Por tanto, y para resumir, tenemos que el Big Data hace referencia al fenómeno de acumular grandes cantidades de datos, aunque también se suele utilizar para referirse al proceso de análisis de todos estos datos desde el momento en el que los capturas hasta que los transformas en conocimiento. Para esto, se requieren de potentes y complejas técnicas, como por ejemplo, técnicas de Deep Learning. Estas no son más que una versión vitaminada de las redes neuronales, una familia de algoritmos de aprendizaje automático que han dado un nuevo resurgir al campo del Machine Learning, y por tanto, al campo de la inteligencia artificial. Ahora, ya está claro. Ya está claro entonces cómo funciona lo que es el aprendizaje automático. Digamos que el video de alguna manera, perdón, les conecto algo por acá. El video de alguna manera nos dice, bueno, hay algunas diferencias y hay unos puntos en común entre lo que es aprendizaje automático, entre lo que es Deep Learning, entre lo que es Big Data, redes neuronales, y por allá se me escapa una que es inteligencia artificial. Pero entonces, ¿será que todo es lo mismo? ¿Será que hay alguna relación entre ellas? Vamos a mirar entonces, por ahí le doy la bienvenida a los profes que acaban de llegar, que es Diego, profe Edgar, ya estaba ahí hace ratico, profe Francia y profe María Fernanda. Bueno, para iniciar, bien, profe. Para iniciar, vamos a utilizar esta herramienta que se llama EducaPlay. Posiblemente algunos de ustedes ya la conozcan, posiblemente para otros es una herramienta nueva. Y esta herramienta, de hecho, funciona como base del aprendizaje automático. ¿Por qué funciona como base del aprendizaje automático? Porque una de las funciones que tiene el aprendizaje automático como base es que me permita a mí poder predecir algunas acciones que los estudiantes van a tener en cuenta. Es decir, cuando le pregunto a un estudiante cualquier algoritmo, cualquier problema, ejemplo, ¿ustedes cómo hacen para ir a la universidad? Pues en tiempo presencial. Entonces decían, profe, entonces yo me levanto a las 6, a las 6:10 estoy desayunando, a las 6:30 salgo a la esquina y espero el bus, a las 6:40 me monto el bus y llego a la universidad a las 7. El estudiante me da a mí un paso a paso para poder darle solución a esa problemática, ¿cierto? Que ahí es donde se da el algoritmo. Pero entonces en el computador pasa lo siguiente, y nos dice, ¿qué pasa si el bus no pasa a las 6:40, sino que le cogió la tarde al estudiante? Esa es una variable, esa es una situación diferente a lo que el estudiante estaba planeando. Entonces le toca irse en bus, perdón, en taxi. ¿Qué pasa si el estudiante no tiene plata para irse en taxi? Entonces le toca llamar a un amigo. Entonces, todas esas posibilidades que me puede plantear el camino es lo que la máquina, o en este caso el aprendizaje automático, intenta buscar esas posibilidades. ¿Por qué EducaPlay se relaciona con ese tipo de información o de contenido? Porque, por ejemplo, cuando yo utilizo una pregunta y yo le digo, ¿cuánto es 2 más 2? Opción A.
4, opción B, 5, opción C, 7. El estudiante me dice opción A, entonces yo ya he configurado mi máquina para que le diga, oiga, muy bien, acaba de resolver el problema, puede pasar a la siguiente pregunta. O si el estudiante responde B o C, le va a decir, hey, tenga en cuenta que 2 más 2 no es esta respuesta, vuelva a revisar la pregunta y haga el procedimiento pertinente. Es decir, que se adquiere también una posibilidad de retroalimentación o de feedback dentro de la misma máquina. Y yo como docente empiezo a configurarla sacando a favor todo lo que ellos ya están organizando, todas las plantillas que me permite tener para poderlo incrustar o incluir en mis clases comúnmente. Entonces, esta herramienta me permite a mí hacer, entre varias cosas, un crucigrama, sopa de letras, ruleta de palabras, relacionar mosaico, columnas y una opción que me gusta mucho que es el video quiz. No sé si de pronto ustedes han trabajado esta opción y es que, de hecho, en estos momentos en el módulo de la plataforma Moodle de imparciales quedó una actividad interactiva sobre video quiz, que es este mismo video que acabamos de ver. Y en algunos momentos del video hace una pausa para decirme qué es Deep Learning, qué es Big Data. Entonces, me sirve a mí para reconocer si el estudiante primero sí está visualizando el contenido que yo le estoy colocando, o segundo, permite que el estudiante se haga una autoevaluación también. La mayoría de estas actividades funcionan como actividades formativas. Si dado el caso yo quiero incluirla como actividad sumativa, debo hacer lo siguiente, descargarlo, pero ahí sí ya sería con opción paga, como un paquete Score, incluirla en una LMS o Learning Management System, como lo es Moodle o Blackboard, y ahí automáticamente puedo sincronizar entonces la nota que me está arrojando esta actividad con el libro de calificaciones. Digamos que puede funcionar en ambos casos, que ahorita ya vamos a mirar las diferencias entre lo que es ese aprendizaje supervisado o no supervisado, que el mismo video nos estaba refiriendo. Bueno, entonces tenemos 5 conceptos claves. 1 que es Big Data, 2 que es inteligencia artificial, 3 que es Machine Learning, 4 que es redes neuronales y 5 que es Deep Learning. Entonces les voy a pedir a ustedes el favor que me ayuden a relacionar este tipo de conceptos. Por ejemplo, si yo quiero iniciar con inteligencia artificial, ¿cuáles de esas 5 definiciones que tenemos ahí en pantalla en estos momentos es la definición que me sirve? Inteligencia artificial. Las definiciones que tengo en estos momentos en pantalla dicen lo siguiente: conjunto de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales. 2. Conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos. 3. Conjunto de algoritmos diseñados especialmente para reconocer patrones. 4. Una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan el desarrollo pues, de la máquina. Y 5. Combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas características de los seres humanos. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta adecuada? Yo pienso que sería la de combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas. Claro que sí, profe María Fernanda, muchísimas gracias. De hecho, cuando nosotros hablamos aquí de inteligencia artificial, va a pasar lo siguiente. Vamos a ver si acá me dejan presentar nuevamente. ¿Qué es lo siguiente? Que la inteligencia artificial, comúnmente nosotros la vemos como algo muy lejano. De hecho, consideramos que nosotros no tenemos uso de esas herramientas como tal. A ver, hay 4 tipos de inteligencia artificial. Una es aquella inteligencia artificial que piensa como humano. 2, aquella inteligencia artificial que actúa como humano. 3, es un sistema que piensa de manera racional, es decir, que piensa como humano. Y 4, un sistema que actúa racionalmente. Ojo, entonces sobre estas 4 aparece algo que se llama el valle inquietante. ¿Y qué es el valle inquietante? No sé si ustedes han escuchado ese término. Es el miedo que le produce a las personas poder llegar a ver una máquina que se asemeje tanto a un ser humano que termina asustándonos a nosotros. Entonces, cuando vemos así como películas o series tipo Black Mirror,
que nosotros vemos que la tecnología en algún momento se está pareciendo tanto a la forma de actuar de los seres humanos, empieza a inquietar precisamente. Entonces, hay algunas limitantes que el mundo le dice a las personas que están creando inteligencia artificial. Primero, toda la inteligencia artificial debe tener un botón de emergencia por si llega a pasar algo, ¿cierto? Segundo, intentar que sus características no sean tan similares al ser humano, precisamente por todo el miedo que esto ocasiona y por todas estas ideas que nosotros nos han metido precisamente que en algún momento pues la máquina nos va a gobernar y la máquina nos va a hacer daño y todo lo demás, que puede pasar, pero que pues que no sería la idea. Entonces, hay muchos requisitos para la creación de inteligencia artificial. Realmente nosotros no estamos muy alejados de eso porque dentro del tipo de inteligencia artificial que hay hoy en día aparece esta película que no sé si ustedes ya la vieron, que es Her. ¿De aquí alguien ya la vio y que nos cuente qué le pareció? ¿O nadie la ha visto? Los que no la Yo hayan no la he visto, No, visto. no, la verdad no la he visto tampoco. ok. Los que no la han visto, esa película es un tanto vieja. De hecho, miren el protagonista que es el mismo del Guasón, Joaquín Phoenix, creo que es que se pronuncia, y es la relación que se da entre un hombre y un sistema operativo. Y es tanto el nivel de relación que se da entre un hombre y el sistema operativo que él se enamora del sistema operativo. Entonces, uno de esos lineamientos y esos límites que tiene la creación de la inteligencia artificial es precisamente no generar ese tipo de emociones en la gente. Entonces empiezan a tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si alguien... Profe, Señora, perdón, una pregunta con respecto a lo que están hablando. Es que por ahí sale una noticia precisamente hablando de esto que está diciendo de las emociones, y es que estaban diciendo que iban a sacar una Sofía en serie, pero que estaban corriendo el riesgo, no sé si se acuerdan de ese robot Sofía, creo que es que se llama, que estaba corriendo el riesgo que estaba tomando por sí misma inteligencia. Entonces que la gente estaba muy asustada porque el robot de esto estaba evolucionando de una forma impresionante, asumiendo ella misma sus propios pensamientos, entre comillas, diciendo que no, que el fin era exterminar la humanidad. Entonces, bueno, ahí está una polémica con eso. Ahí en ese caso, ¿qué pasaría? Si entonces, por ejemplo, la comunidad científica puede reprogramar o eliminar el robot, ¿o qué pasaría? sí hay unas regulaciones frente a esa comunidad científica en la creación de ese tipo de material y deben cumplir con esas regulaciones. Entonces, al no cumplirse, no dejan salir ese tipo de material al público. Entonces, empiezan ya a suprimir todo ese tipo de relaciones que se pueda tener con esa máquina en ese momento. En este caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de Joaquín Phoenix, y yo tampoco lo veo como tan alejado porque si ustedes notan los sistemas operativos tipo Siri y tipo Alexa, cómo funcionan. Los que aquí de pronto tienen Alexa saben que solamente es llegar a la casa y decir como, hola Alexa, hey Alexa, póngame tal canción y Alexa lo reproduce. O usted simplemente llega y le dice, Alexa, ¿cuánto quedó el partido Pereira y Nacional? No se va a poner a llorar Alexa, pero por lo menos nos vamos a colocar a llorar nosotros con ese resultado. Pero lo importante aquí entonces es mirar cómo funcionan esos asistentes de voz. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, hey Siri, Siri, ¿cuál es el clima para hoy? Y Siri nos responde. La película, que se la recomiendo muchísimo para los que no se la hayan visto, en serio que es muy buena para poder pensar y reflexionar sobre esto, el sistema operativo empieza a responderle todo al personaje, al protagonista. Tanto así que como nosotros tenemos unos hábitos de búsqueda, unos hábitos, ustedes han visto que que nosotros entramos a una página nos aparece aceptar cookies. ¿Qué es eso de aceptar cookies? Es precisamente, sí, profe, creo que está en Netflix. Aceptar cookies quiere decir que yo le estoy dando el permiso a la máquina, en este caso a la plataforma o la página en la que yo estoy navegando, para que identifique todos mis hábitos. ¿Cómo así que hábitos? ¿Cómo sabe la máquina, por ejemplo, que yo me estoy conectando a esta diapositiva de Canva y me estoy quedando cuánto tiempo en este slide? Entonces ya hay un procesamiento de datos que la máquina empieza a decir, oiga, Stewart se quedó en este slide más de 10 minutos. ¿Qué hay de especial en este slide? Entonces va y busca, encontró una fotografía, obviamente esto lo hace es a través de la lectura de datos, entonces dice fotografía, película Her, no sé qué, y dice aquí asistente de voz. Entonces ya me va a mostrar a mí
configuración o venta de productos, de inteligencia artificial, de sistemas operativos, de tecnología, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces pensamos, no, es que el celular nos está escuchando, el computador nos está escuchando. No es tan así. Ellos empiezan a mirar y a estudiar todos los datos. Por ejemplo, hoy posiblemente a mí me pueda aparecer en mis redes sociales la solicitud o la sugerencia de una amiga tuya está en Facebook y voy y miro yo y de pronto la profesora Astrid o la profesora Francia. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque los datos dicen, Stewart Gómez estuvo conectado en una sala de Zoom de 10 de la mañana a 12 del día y la profesora Francia estuvo en ese mismo enlace en las mismas horas. Quiere decir que hay un punto en común entre ellos. Quiere decir que posiblemente se conozcan y quiere decir que yo puedo generar interacción con ellos si los pongo como sugerencia. Asimismo, cuando nosotros nos conectamos desde una misma red Wi-Fi, nosotros somos una venta de datos andante, profes. O sea, nosotros cada que estamos caminando con nuestro celular encendido, con nuestro computador, estamos regalando información, regalando información, regalando información. Y todo eso hace que nos conozcan nuestros gustos, tanto así que estaba viendo en estos días que fue mucho más efectivo estudiar en esos videos que estamos viendo ahorita, que es un conjunto de videos que yo les digo, que fue mucho más efectivo estudiar las redes sociales de las personas para prever una situación de depresión que las mismas características que tenían los psiquiatras para saber si una persona iba a caer en depresión o no. Entonces, por el tipo de fotografía que publicaba, los tipos de mensajes, los tipos de hashtag, y uno empieza a pensar y uno dice, Dios mío, o sea, ¿cuánto nos están conociendo nosotros con nuestros datos, con nuestro tipo de publicaciones, con las horas en que nosotros publicamos, que conocen ya nuestros gustos? Entonces la máquina está siendo tan capaz de eso que en este caso que fue ficción en la película, pues claro, un sistema operativo va a saber qué quiero escuchar yo, va a saber qué quiero salir a comer, va a saber qué quiero de respuesta. Tanto así que si ustedes intentan con Siri o con el que tengan en el teléfono, pues les va a responder a ustedes, Siri, te quiero mucho. Y Siri le responde a uno, yo no tengo ese tipo de sentimientos. O Siri, cuéntame un chiste, y le cuento un chiste, porque está programado de esa manera para que ella entonces, a través de la voz del usuario o del dueño, llamémoslo así, va a buscar en una base de datos bien amplia para decirnos, bueno, esa base de datos tan amplia, que es una búsqueda ya mucho más pesada, lo que hace referencia al deep learning, pues es complejo. Entonces nos empieza a dar las respuestas, pero pensando en las predicciones de lo que yo quiero escuchar. Entonces así tenemos varios asistentes de voz. Aquí entra, por ejemplo, lo que es estos Google, que ya permite entonces ir dictándole y él me va escribiendo, que puede ser una ventaja para muchos. Otro que son los smartphones y los sistemas operativos que vamos teniendo ahí entonces, que es un tema aparte el estar desactualizando o actualizando esas aplicaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos Apple, que cada año manda un celular nuevo, pero cuando lanza ese celular nuevo, ya se dieron cuenta que ellos sí en un tiempo, no podemos decir que ahora, pero posiblemente, estaban desactualizando o colocando mucho más lento las aplicaciones de los celulares anteriores para que la gente comprara. Puede que siga pasando, no lo sé. Hay un análisis de hábitos, es decir, todo lo que yo consumo, todas las aplicaciones que yo tenga, todos esos son datos que nosotros vendemos. Mientras usted se mete aquí a una red Wi-Fi, usted está diciendo, vea, a Stewart le gusta entonces esta aplicación de Facebook, le gusta Instagram, Twitter, todo lo demás. Y eso va generando entonces unos hábitos de a qué horas usted publica, qué tipo de información ve usted en la mañana, qué tipo de información ve en la tarde, qué tipo de información ve en la noche. Hay unas aplicaciones médicas, pues nosotros no estamos tan relacionados con esto, pero entonces por lo menos en las clínicas sí permite entonces llevar como o hacer un seguimiento y acompañamiento a los pacientes y nada más y nada menos que las optimizaciones de rutas como Waze, eso es casi que inmediato que nos dice, oiga, hay un trancón por tal calle, no se vaya por ahí, gira a la derecha, en 100 metros gira a la izquierda y todo ese tipo de cosas. Y todo eso se hace de manera pues automática, porque la web o el internet nos va entregando a nosotros esos datos. ¿Cómo podemos entonces utilizar nosotros la inteligencia artificial en la educación? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es los bots. ¿Qué son los bots? Ustedes han entrado a todas esas páginas tipo Facebook, Falabella lo tiene, Movistar lo tiene, que son los robotcitos que nos van contestando a nosotros en el chat. Por ejemplo, uno de los ejercicios que yo pongo a veces a mis estudiantes a realizar es, piensen como un bot. ¿Qué información le voy a pedir yo a un bot? Entonces yo llego y entro a Movistar y le dice
habla con nuestro asesor virtual. Dele clic acá, yo entro ahí y me aparece ya en WhatsApp. Entonces, ¿qué quieres saber? ¿El valor de tu factura, daños o hablar con un asesor? Entonces yo le digo valor de mi factura, 1. Entonces luego me aparece, escribe tu documento, 1 para cédula, 2 para pasaporte, 3 no sé qué. Entonces yo le digo 1. Entonces me dice, escribe tu número de cédula. Entonces yo escribo 1088-260, y empiezo a escribir todos esos números y él me va arrojando. ¿Por qué? Porque va prediciendo cuál es el número o cuál es la información que yo voy a meter. Pero más que predecir, es una manipulación de datos. Porque, por ejemplo, ¿cómo puedo adivinar yo usted qué animal está pensando, por ejemplo? Empiezo a hacer preguntas que estén mucho más cerradas y le digo, piensa en un animal. ¿Ese animal es doméstico? ¿A que sí? ¿Ese animal tiene 4 patas? ¿A que sí? ¿Este animal maulla? ¿A que no? Entonces yo le puedo decir de una vez, entonces usted posiblemente estaba pensando en un perro. Entonces miren que no es tanto que sea la forma de adivinarle al otro, sino que a través de varios pasos que yo voy generando, así empieza a construirse entonces el aprendizaje automático para determinar cosas en la educación. Está entonces la selección de material, y eso funciona mucho con el caché. Y por ejemplo, Google ya debe saber que todos los que estamos aquí presentes somos docentes por el tipo de búsqueda que nosotros hacemos en Google. Entonces, ¿qué es la célula? Definición de la célula, conceptos de la célula, tipos de la célula. Entonces, lo que va haciendo Google es decir, bueno, esta población es docente, entonces mostrémosle a ellos de primerito todo tipo de material que sea de manera educativa. Entonces, ahí nos va a aparecer RedalNet y todas estas bases de datos que posiblemente nos sirvan a nosotros para utilizar material en nuestras clases. Entonces, y nadie nos ha preguntado posiblemente en algún momento desde Google a decirnos, ¿usted es docente, sí o no? Ellos a partir de las búsquedas, pues nos tienen como segmentados a la población. En algún momento, pues me sirve para generar los informes de evaluación. Por ejemplo, los que hemos utilizado acá, los formularios de Google, sabemos que eso es muy fácil y automático generar los gráficos. O sea, simplemente usted me va contestando, le mando a los estudiantes ese tipo de material, ellos me contestan y ya con eso el mismo Google Form me dice, oiga, usted tiene a sus estudiantes en estas notas, y que respondieron y me empieza a graficar cuántos hombres, cuántas mujeres, un montón de cosas de manera inmediata. Y por último tenemos ya a lo que estamos llegando hoy en día, que es el reconocimiento facial. Entonces esto está avanzando tan rápido, que la inteligencia artificial funciona de esa manera. Los que están viajando, ahora último, que se van del país, que tienen que pasar por migración, se dan cuenta que hay 2 formas de hacer migración. La forma normalita de hacer toda esta fila en el Dorado o la forma rápida de ir a la cosita del ojo, que hace el registro del ojo y con usted simplemente mirar el ojo ya sabe quién es y le da permiso para que usted pueda salir del país. Lo mismo para entrar. Y el reconocimiento facial, pues en estos momentos no acepta el tapabocas, pero hubo un momento en que no aceptaba las gafas, por ejemplo, y ya hoy en día acepta las gafas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reconocer ciertos rasgos específicos de cada una de las personas para poder que esto funcionara. Antes del reconocimiento facial que había, la huella digital. Entonces colocábamos la huella en el celular y nos dejaba entrar a algunas de las aplicaciones o a todas las aplicaciones. Entonces miren cómo nosotros sí estamos muy rodeados de ese tipo de elementos y cómo nosotros podemos hacer uso de ellos. Acá entonces les voy a colocar nuevamente esto. Ya tenemos la primera respuesta, que es inteligencia artificial. Ahora, vamos a mirar qué son redes neuronales. ¿Quién me ayuda a saber qué es una red neuronal con base en estas definiciones? Dice, conjunto de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas. 2. Conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos. 3. Una rama de inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan ahorita vamos a mirar ese siguiente. Y 4. Conjunto de algoritmos diseñados especialmente para reconocer patrones. ¿Cuál consideran ustedes? Fíjense. Será el de para reconocer patrones, porque lo que hace una red neuronal es conexión y enlace. Es exactamente, profe Francia. Claro, una red neuronal lo que hace es generar nodos y lo que hace es generar entonces como algunas relaciones entre lo que es
A ver, hay unos conocimientos previos, digámoslo así, que es las búsquedas que usted va a hacer, ¿cierto? Y frente a esas búsquedas que usted genera, la máquina aquí va a generar algunos procesos, que ahí es donde se crean esos nodos precisamente. Pero entonces esos procesos, según las características que usted le dio en esa primera fase, me aparecen las salidas, es decir, la información que él considera pertinente. Entonces, hace un momento hablábamos, Google ya sabe e identifica que usted es un docente. Entonces, con base en lo que usted me busque en Google, yo le voy a mostrar, voy a hacer unos procesos internos para saber qué le voy a mostrar. Entonces, acá, por ejemplo, el proceso interno que me hace es básico. Entonces, si yo dije que es la célula, él me va a mostrar la información que más la gente ha utilizado para la célula. Pero si yo me voy, por ejemplo, a un aprendizaje en Deep Learning, que ya vamos a mirar este concepto también, que es mucho más profundo, miren que su proceso de conexión es mucho más fuerte. Entonces, esa red neuronal lo que hace es que con esa información que usted le da a la entrada, le dice, oiga, no, entonces miremos, ya no le va a mostrar lo que la gente comúnmente está investigando, sino que le va a mostrar lo que yo considero que es más pertinente para usted. Entonces, ¿qué tipo de población es? ¿A qué es docente? ¿Qué tipo de edad tiene? Que tiene entre 30 y 40 años. Bueno, ¿cuáles son sus gustos e intereses? Entonces sus gustos son sobre las tecnologías, sobre la didáctica y todo lo demás. Y cada uno de esos patrones que yo voy generando se convierten precisamente en patrones de conducta y lo que él hace es enlazar todo ese tipo de hábitos y todo lo demás que usted tenga en la web para determinar cuál es su forma más sencilla o más pertinente o más a gusto de tener la información. Entonces, a veces ustedes han visto como que ya se nos hace mucho más sencillo encontrar información en la web. O sea, como que antes nos teníamos que demorar media hora buscando un video que fuera súper apropiado, ya hoy en día no tanto, porque ellos ya reconocen cuál es el tipo de material que a usted le gusta utilizar en sus clases, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de redes neuronales que nosotros comúnmente podemos utilizar? Son 5 tipos. 1, la predicción de series temporales, funciones de actitud y el modelado, es decir, nosotros con estas redes neuronales podemos saber a veces hacia dónde va a ir el estudiante, qué puede estar pensando, qué tipo de respuesta nos puede dar sobre X pregunta, todo ese tipo de elementos. 2, la clasificación, que no sé si de pronto ustedes aquí han utilizado ese software que se llama Orange. Orange es un software que nos permite a nosotros hacer lectura y análisis de datos de manera cualitativa. Es decir, yo puedo colocar un montón de respuestas que los estudiantes me estén dando a mí y si yo necesito investigar y analizar sobre esos datos, entonces lo que hago es que lo paso por este programa que se llama Orange, que por acá está este loguito, y lo que hace Orange es que me permite a mí clasificar, me permite graficar, me permite sacar nubes de palabras, me permite sacar un montón de datos cuantitativos. Y a partir de esos datos cuantitativos yo puedo sacar la parte cualitativa. Entonces me va a decir, vea, esta palabra que es percepción apareció 127 veces, tuvo un nivel de repetición alto y generó un clúster, es decir, un grupo cerrado conformado por los siguientes componentes: positivo, negativo, virtualidad, presencialidad. Entonces, a partir de esos componentes que me arrojan este tipo de software, yo ya puedo empezar a predecir cosas. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué percepción tiene la gente o los estudiantes sobre la educación virtual o la educación presencial? Sirve también para hacer procesamiento de datos, entonces todo lo que sea filtrar, agrupar, separar y comprender es mucho más sencillo a través de este tipo de software educativos, o no lo llamemos educativos, de software de investigación. 4, la robótica, que obviamente aquí entra mucho más en detalle lo que es el algoritmo también, entonces cómo podemos hacer la programación, cómo lo podemos ir relacionando un poco hacia lo que es inteligencia artificial. Y por último, entonces, tenemos la ingeniería de control, que esto ya incluye el control numérico por computadora, es cómo vamos programando entonces a través del computador y vamos teniendo como algunos prototipados también por fuera. Acá puede hacer referencia también a lo que es se me fue el nombre, como la impresión 3D y todo ese tipo de elementos. Si yo ya hablé sobre inteligencia artificial, redes neuronales, sigue el Deep Learning, aprendizaje profundo. ¿Qué será ese aprendizaje profundo? A ver, conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones. Conjunto de datos tan grandes y complejos que precisan aplicaciones. Yo creo que nos vamos por esta.
una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es, vamos a mirar. Ay, me salió mala. Entonces, debe ser esta. Conjunto, miren lo que acaba de pasar, que precisamente esto hace parte de la inteligencia artificial. Yo seleccioné una mala y una vez no me dejó seleccionar y me mostró en rojo. Esto lo que permite entonces el estudiante como que pueda reforzar los conocimientos que yo voy dando en clase. Entonces, si yo hablo que el Deep Learning es ese conjunto de algoritmos de aprendizaje automático, es decir, se desprende del aprendizaje automático e intenta modelar abstracciones de altos niveles en datos. Hay una similitud con lo que hablamos de las redes neuronales. Pero entonces, ¿de qué manera se da esa similitud? Vamos a mirar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como lo vimos en la imagen de hace un momentico, lo que hace el Deep Learning es una investigación un poco más profunda de lo que es el modelado normal. Pero entonces, ¿cómo genera esto? Por ejemplo, me imagino que aquí todos han trabajado en lo que es el traductor de Google. Entonces, ustedes se daban cuenta que en algún momento no era para nada efectivo utilizar el traductor de Google porque nos aparecía he, o las she, para decir él o ella, ¿cierto? Pero entonces, a medida que el tiempo fue pasando, ellos fueron especializando mucho más esta búsqueda. Entonces, lo que hace es coger las frases completas y con base en esas frases completas, él se va en la Deep Learning, es decir, en el aprendizaje automático, a decirnos, oiga, no, vamos a buscar en bases de datos mucho más profundas dónde aparece esta frase literal, así tal cual está escrita. Y miramos a ver cómo esto está escrito en inglés para mostrar al usuario. Y todo esto tiene que ser inmediato, todo esto tiene que ser automático. Es cuestión de milisegundos para que se pueda lograr este tipo de muestreo. Entonces, de esa manera fueron especializando y mejorando cada vez más. Hoy en día no es tan efectivo, de hecho los profesores de inglés todavía no lo recomiendan del todo, pero se está acercando más a lo que es la realidad de la escritura del inglés cuando hablamos de frases completas, porque si hacemos frases o palabras nada más individuales, lo que hace es que sí me da o me arroja unas respuestas que sí son efectivas. Lo mismo pasa con YouTube. Nosotros en YouTube tenemos, por ejemplo, un video en español o un video en inglés y ustedes notan que hay una opción o un botón que dice traducción. Esa traducción no es previa, esa traducción es automática y esa traducción es en vivo. Entonces, en la medida, él prevé lo que el video ya va a decir, prevé entre comillas porque obviamente ya conoce que el video está en la web. Entonces, lo que hace es que empieza a buscar en bases de datos esa frase a qué se asemeja y me muestra a mí mismo ahí en el videito cómo va utilizando él ese material para traducir también. Google Fotos y reconocimiento facial, ya hablamos un poquito de reconocimiento facial. Google Fotos lo que hace es, por ejemplo, también el reconocimiento de ciertas caras para decirnos, usted estuvo hoy con tal persona. Vaya donde uno haya terminado con una de esas personas y al año empieza Google Fotos a mostrarnos posibles videos, posibles fotos, un montón de elementos, pero porque todavía no he llegado a ese tipo de identificación de cosas, pero por lo menos permite identificar usted en qué lugar estuvo, porque por lo regular nuestro GPS del celular está activo, permite identificar usted con qué personas estuvo, porque si usted empieza a subir fotos repetidas con las mismas personas, pues ella empieza a identificar eso y empieza a crearnos por carpetas todas las fotos que usted tuvo con esta persona y se va quedando ahí. Otra de las formas, ya llevándolo como a otros contextos, es desde el sector agrícola, como el Deep Learning sirve como método de previsión y eficiencia, es decir, sistemas de riesgos. Entonces, por ejemplo, él me puede decir cómo la predicción del clima, él me puede decir el nivel de agua en la tierra, él me puede predecir muchísimas cosas a partir de ciertos datos que yo le vaya dando. Y adicionalmente, pues para la banca privada, ustedes saben que esto es mucho más efectivo porque la banca privada lo que hace es poder predecir también movimientos mercantiles, movimientos financieros en el mundo. Entonces, una buena forma de hacerlos a través de las bases de datos, a través de los movimientos y hábitos que vayan teniendo los ciudadanos o las grandes empresas para saber cómo va a estar el dólar, cómo va a estar el petróleo, cómo va a estar el euro y todo lo demás. Aquí, ¿cómo se genera entonces este ciclo de aprendizaje profundo? Muy sencillo, es un círculo, no lo llamemos vicioso, pero es un círculo, donde entonces usted empieza a mirar, primero, debe haber una experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje es algo que el estudiante tenga y le pase.
Es decir, hoy en día ya yo como docente no hablo de una clase virtual, porque ya sabemos todo lo que ha pasado en ese tiempo con las clases virtuales, sino que yo ya tengo que generar en ellos esas experiencias de aprendizaje. ¿Cómo genero una experiencia de aprendizaje? Por ejemplo, el día de hoy esto es muy expositivo porque nuestro nivel y porque nuestro contexto lo solicita, pero en un aula de clase, ya sea de educación superior, de pregrado, de colegio, pues yo tengo que generar en ellos diferentes formas de experimentar ese aprendizaje. ¿Cómo? Con juegos, con las metodologías activas, cómo puedo incluir yo la gamificación, el aprendizaje basado en retos, que de hecho la gamificación hace parte también del aprendizaje por refuerzo, y todo ese tipo de elementos. Adicional a las experiencias de aprendizaje que yo genere en mi aula, puedo hablar de la práctica de nuevos comportamientos y pensamientos. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a intentar con esa experiencia de aprendizaje es romper paradigmas, es poderle cambiar al estudiante ese chipcito que tiene frente a algunas temáticas o frente al desconocimiento de otras, ¿cierto? Porque precisamente a partir de ese desconocimiento puedo crear yo oportunidades de mejora para poder adquirir o apropiar ese tipo de información nueva que yo le estoy dando. Miren que siempre va a haber una relación entre lo que es aprendizaje significativo en todo tipo de aprendizaje profundo, porque debe haber una experiencia de aprendizaje donde juega con esos elementos previos, deben de haber unas oportunidades de mejora, que son esa relación con los conocimientos nuevos, para poderlos aplicar en cualquier contexto. Pero esa aplicación en cualquier contexto, pues primero debe tener una autonomía y un interés, una disposición por parte del estudiante para poder cambiar, si es que lo desea, poder cambiar de esos niveles de pensamiento inferior a unos niveles de pensamiento superior, donde se va dando una autoevaluación, el reconocimiento propio también del estudiante para decir, hey, lo que yo estoy aprendiendo es pertinente, no es tan pertinente, si es fácil de aplicar en cualquier momento o no lo es. Y adicionalmente tenemos entonces el feedback externo, que hace referencia a ese andamiaje que nos llamaba también, o que nos decía Vygotsky, de cómo el docente o alguien que tiene un nivel de conocimiento superior va acompañando al estudiante de alguna manera para que él lo pueda aplicar en su contexto cotidiano. Entonces esto es del Deep Learning. Ya vamos a acabar con estos conceptos. Falta entonces Big Data. Si el Big Data será conjunto de datos tan grandes o una rama de la inteligencia artificial. ¿Qué dirán ustedes? Datos, profe. Gracias, Jairo. Sí, de hecho, el Big Data hace referencia a ese conjunto de datos grandes y complejos. Aquí es donde se empieza a entender algo que ustedes vieron en el módulo anterior, que hace referencia a la minería de datos. Entonces, lo que yo les decía al inicio, nosotros somos una base de datos andante, pero impresionante. Nosotros lo que vendemos es datos en todo lado. Miren lo que dice, actualmente los usos del Big Data se encuentran en muchas operaciones de nuestras vidas. Cuando hacemos un pedido a Rappi, cuando usamos Waze, Spotify, Prime Videos o Netflix, o cuando pedimos un Uber o cuando Amazon nos muestra los productos recomendados a partir de nuestras preferencias. Noten todas esas aplicaciones que nosotros usamos. Spotify, ¿qué hace Spotify al final de año? Estas fueron las canciones más escuchadas. Este es el álbum que yo te recomiendo, que yo te sugiero. Y uno va y entra a ese álbum, son puras canciones que a uno le gustan. Lo mismo pasa con Prime Video o con Netflix. Netflix tiene algunas categorías básicas que son las que nos muestran a nosotros normalmente como sugerencias, pero a medida que usted va viendo series o películas, él me va abriendo, visibilizando algunas categorías que no son visibles para todo el mundo, porque dice, bueno, si el usuario está viendo este tipo de contenido, le puede gustar este otro, y nos empieza a generar de esa manera como posibilidades. Lo mismo que Rappi, o sea, Rappi nos va a mostrar primero los sitios que están más cercanos, es decir, que está jugando con nuestro GPS. Segundo, nos va a mostrar el tipo de restaurante pues, de primerito en los que nosotros más consumimos. Entonces, ellos también son una base de datos impresionante. Entonces, a partir de este Big Data, a partir de esa base de datos tan grande, lo que hace es empezar, llega el Deep Learning a decir, bueno, voy a esculcar en toda esa base de datos tan grande para mostrar o hacer conexiones desde las redes neuronales y mostrarle al usuario pues algunos datos. Entonces miren cómo se relaciona el uno y el otro. No estamos hablando de cosas similares desde su definición, pero que sí están interconectadas, es decir, como si hubiese unos nodos entre el uno y el otro, para poder hablar precisamente ya y pues de estos conceptos y finalmente a lo que nos
nos junta al día de hoy es el Machine Learning. Pero entonces, ¿qué es esto de Machine Learning o aprendizaje automático? Bueno, digamos que es una forma en que la máquina va a hacer como lectura de algunos de los datos para seguir también patrones de conductas. Es decir, es una rama de la inteligencia artificial, pero que se alimenta de las demás o de los demás conceptos que nosotros estamos hablando, de Big Data, Deep Learning, redes neuronales y todo lo demás, para empezar a mirar la forma de romper paradigmas. ¿Y cómo se genera o cómo se rompen esos paradigmas hoy en día? A través de tres aspectos. A través del aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? Son las 11:02. Vamos a intentar, ojalá nos funcione, generar, esperen, yo miro a ver si esto me permite presentar nuevamente y les comparto el link. Vamos a abrir este link y vamos a intentar trabajar por grupos. Vamos a ver cómo nos va, ojalá nos funcione. ¿Qué vamos a hacer por esos grupos? Yo les voy a decir en esta presentación que hay tres elementos. Un elemento que hace referencia al aprendizaje supervisado, es decir, que diapositiva 17, aprendizaje supervisado. Listo. Hay otro elemento que me hace referencia al aprendizaje no supervisado, que es la diapositiva 20. Y hay otro elemento que me hace referencia al aprendizaje por refuerzo, que es la diapositiva 23. ¿Qué necesito yo? Que según el grupo en el que usted quede, que yo les voy a decir cómo va a quedar conformado ese grupo, nos vamos a ir a una sala aparte, que es una de las ventajas que tiene Zoom, ¿cierto? Entonces, a los que les toque el grupo 1, que es aprendizaje supervisado, nos vamos a ir a esta diapositiva 17, perdón. Ahí hay dos links. Ustedes le dan clic a cualquiera de los dos y van a empezar a jugar o a explorar esos simuladores educativos. Eligen uno y ahorita nos lo van a exponer a todos, nos van a decir cuáles son sus alcances pedagógicos, cómo lo ven ustedes usándolo en clase de alguna manera, y yo ya les voy a dar entonces todos esos aportes teóricos a lo que hace referencia a este aprendizaje supervisado desde el Machine Learning. El grupo número 2, que es aprendizaje no supervisado. Todas estas imágenes tienen unos hipervínculos. Entonces van a mirar para qué me sirve Plagiarism, para qué me sirve ese reposteo, HappyScript, Identify Songs, Voz a Texto y Google Traductor. Vamos a mirar y a pensar entre nosotros como, bueno, ¿de qué forma puedo hacer yo para utilizar esto en clase? ¿Qué tan viable es utilizarlo y qué no? ¿Será que eso es solamente para unas asignaturas en específico o será que eso puede ser transversal a cualquier asignatura? Y por último, tenemos el grupo número 3 que hace referencia a aprendizaje por refuerzo. Aquí, este Genially tiene un link que los va a llevar a un jueguito realizado en gamificación para que ustedes lo empiecen a explorar. Igual yo ya voy a pasar en cada uno de los grupos como diciéndoles, explicándoles bien qué es lo que vamos a hacer. Voy a conformar los grupos en estos momentos. Quedaron de la siguiente manera. Pero yo cambio aquí. En el primer grupo quedó el profesor Jairo y la profesora María Fernanda. En el segundo grupo quedó el profesor Edgar y la profesora Francia. Y en el tercer grupo quedó el profesor Andrés Felipe, la profesora Astrid Henao y el profesor Diego Mejía. Son las 11:05. Demos hasta las 11:25 para que exploren ustedes los contenidos, conversen entre ustedes. El primer grupo entonces, que es aprendizaje supervisado, es el profe Jairo y María Fernanda. El grupo número 2, que es aprendizaje no supervisado, entonces es Edgar y Francia. Y el grupo número 3, que es aprendizaje por refuerzo, es el profesor Andrés Felipe, la profe Astrid y el profe Diego. ¿Preguntas hasta el momento o nos podemos ir para las salas ya? De una, para la sala. Listo. Acéptenme ahí, porfa, para ir siempre a las salas.
Profe Mm. Andrés, ahí ya le mandé la invitación al 3 entonces, que me imagino que es desde otro dispositivo, ¿cierto? Profe Rodolfo, profe Andrés. Profes, la idea con ustedes es que pudieran explorar esa parte de Genial. No sé si de pronto ya lo abrieron, para que puedan escuchar un poquito cómo funciona esto de la gamificación de Genial y cómo está organizada la plantilla para mandarme de un lado al otro a través de retos.
Bueno, profes, ahí vamos llegando. Estamos esperando que lleguen todos para comenzar la socialización. Ahí ya van llegando poco a poco. No sé si ustedes ya habían trabajado por grupos aquí en Zoom en el diplomado, pero por lo menos hoy hicimos el intento. Creo que de alguna Sí, manera funcionó. sí, en otros cursos también. Bueno, por ejemplo, esa es una de las ventajas que yo amo de Zoom, por encima de Meet, que creo yo que Bueno, es la facilidad. en Meet también se puede hacer. Lo que pasa es que hay que crear los grupos de manera paralela y hacer una vueltica adicional. Sí, sí, sí. Mira que yo no sé qué pasa con mi computador, pero se vuelve súper lento cuando tengo varias llamadas de Zoom al tiempo. Ve de Google Meet. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Vamos a empezar a repasar un poco lo que es esto de aprendizaje supervisado, no supervisado y de refuerzo, y ahí es donde ustedes van a entrar a contarnos su experiencia también de lo que han revisado el día de hoy. Vamos a iniciar entonces mirando un poco lo que es el aprendizaje supervisado, qué significa, de dónde sale esto y qué relación tiene entonces con el aprendizaje automático, para ya escuchar a los profesores que estuvieron en este primer grupo. Nos dice, el aprendizaje supervisado es un material o es un, sí, llamémoslo material, que se puede ir modificando a partir de nuevos patrones que le vaya entregando el estudiante o el usuario. ¿Cómo así? En este caso tenemos que hay algo muy importante aquí que son las etiquetas que no están en el aprendizaje no supervisado. Esas etiquetas, ¿qué significan? Que el aprendizaje supervisado entra a conformarse o a crearse con unos conocimientos previos. Es decir, que yo debo tener claro cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos de aprendizaje a implementar, y de esa manera creo como toda una plataforma que esté sujeta a un algoritmo con base en ese aprendizaje automático para que me cree un modelo predictivo. Pero de igual manera ese modelo predictivo me va a llegar a una etiqueta esperada. Esta etiqueta esperada hace referencia entonces a los nuevos conocimientos o al objetivo de aprendizaje. Entonces les explico nuevamente, las etiquetas aquí previas hace referencia entonces a las características del contexto, las características del usuario, donde yo le entrego unos textos, unos documentos, unas imágenes y se crea ese algoritmo de aprendizaje automático. Al crearse ese algoritmo de aprendizaje automático, vuelve y se genera toda esa parte visual que el estudiante va a ver como modelo predictivo, lo que yo espero que él interactúe, lo que yo espero que él haga, y se crea nuevamente una etiqueta esperada que son esos objetivos de aprendizaje integrados. ¿Qué es importante entender frente a este concepto de aprendizaje supervisado? 4 cosas básicas. Primero, este nos puede ayudar a predecir cosas, como que la duración de un viaje, las condiciones meteorológicas, pero hay que entrenar estos programas para saber ese tipo de conocimientos. Aquí entra muy bien lo que son los simuladores educativos, porque normalmente lo que busca un simulador educativo es que el estudiante se enfrente a un contexto, entre comillas, real y pueda aplicar conocimientos. Segundo, el objetivo entonces aquí es poder predecir los resultados de los nuevos datos. Por ejemplo, un piloto, si está frente a un simulador, pues ahí nos damos cuenta si ya tiene conocimiento de las herramientas para sostener el avión en el aire y todo ese tipo de elementos. Tercero, son ideales para la detección de spam, pues porque como son previsivos, análisis de opiniones, pronóstico del tiempo, predicciones de precios, vuelve y pasa. Es ideal para predecir y predecir cosas. Miren que lo que yo hago acá es siempre traerles como el concepto o la definición base y con eso empiezo yo a relacionárselo con la educación. ¿De qué manera puedo utilizar yo algunos de esos programas o herramientas educativas digitales para poder nosotros identificar a qué estamos haciendo uso y cómo lo podemos implementar? Por último, a veces este material puede llevar mucho tiempo para el entrenamiento y a veces puede llevar mucho tiempo para la creación. Entonces, por lo regular nosotros mismos no hacemos este tipo de material de aprendizaje supervisado, sino que hacemos ya los que hayan hecho o hayan creado otras empresas o instituciones para hacer uso de él. Acá teníamos varios ejemplos. Bueno, de hecho 2 ejemplos. Uno, para los que quieran explorarlo, es este primerito de la imagen, que se llama PET, algo así. Y esta opción 2, que es mucho más básica. Ahí me gustaría escuchar a los profes que estuvieron en el primer grupo, qué encontraron, qué les gustó, qué no les gustó, qué opciones pedagógicas ven con esto de los simuladores, o si definitivamente no les ven ninguna opción. ¿Quién nos quiere contar de ese grupo? Profe, pues, estamos la compañera María Fernanda y yo, estuvimos mirando los simuladores
la compañera ya tiene algo de experiencia también trabajando con ellos. Los simuladores son unas herramientas pues, muy valiosas en el sentido de que se pueden utilizar mucho como un laboratorio en el cual el estudiante puede interactuar con las variables en juego del tema en particular que se está tratando. Entonces veíamos, pues hay una gran variedad de simuladores porque hay bastantes en química, física, matemática, ciencias naturales y, Biología. y biología. Biología era el otro, Y, Jairo. Ajá. ah, sí, de biología. Entonces, en estos simuladores, pues sí alcanzamos a notar mucho esa posibilidad de, como de tocar, entre comillas, porque sabemos pues que es virtual, pero bueno, ¿qué pasa si en vez de colocar una masa de 2 kilos, coloco una de 3? Entonces, si no cambiar un valor y le muestra a uno en tiempo real qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, pues muy valioso en ese sentido de que se puede plantear qué tema quiere uno presentar y saber, pues, como está acá de explicar, ¿cierto? Como saber qué tema se quiere aprender jugando, ¿cierto? Como utilizando, moviendo y viendo qué resultados se obtienen. Y no sé si María Fernanda quería complementar algo allí sobre el Claro, mismo. profe María Fernanda, cuéntenos cómo lo ha utilizado usted en clase, por ejemplo. Bueno, yo le contaba al profe Jairo que yo pues soy docente de química y me sirvió mucho, tiene un simulador de preparación de soluciones y el semestre pasado pude implementar este simulador. La verdad me parece una herramienta muy práctica porque con otros simuladores tiene los inconvenientes de que hay que instalarle algunos programas para que puedan funcionar y la mayoría de los estudiantes trabaja desde el celular. Entonces eso hace que muchos estudiantes no puedan interactuar con el simulador, pues porque no les permite como tal instalar estos programas. Pero con esta plataforma de instalar ningún programa, incluso ni siquiera hay necesidad de registrarse. Entonces eso permite que sea de más fácil acceso, además tiene la opción de que tenga varios idiomas, ¿cierto? Le contaba al profe que la vez pasada lo puse en inglés también como para estimular un poco esa segunda lengua en los estudiantes. Entonces sí es una herramienta bastante interesante que podemos, sobre todo para esas asignaturas que tienen ese componente teórico práctico y que pues debido a las condiciones en las que nos encontramos actualmente no podemos dar ese componente práctico, pues podamos como utilizar estos simuladores. La única dificultad que yo le comentaba era que no hay una forma de nosotros como docentes darnos cuenta si el estudiante realmente accedió o no accedió, ¿cierto? Entonces, este tipo de simuladores hay que complementarlos con otra actividad, ya sea un foro de discusión donde se establezcan conclusiones de este simulador o algunas preguntas claras, como decía el profe, bueno, ¿qué pasa si ponemos una masa de 2 kilos en ese ejercicio específico? Entonces sí hay que como complementarlo para poder darnos cuenta que el estudiante realmente interactuó con esta plataforma. Precisamente le iba a preguntar sobre eso, que cómo evaluaba entonces, pero me parece súper chévere la forma en que sincroniza entonces una actividad adicional, en este caso un foro o pedirles un pantallazo de la simulación y todo lo demás. Y segundo, profe, ¿estos simuladores se pueden utilizar en una clase o de hecho puede utilizarse el mismo simulador en clases diferentes? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Como en asignaturas diferentes o a qué te refieres a la No, por pregunta? ejemplo, si yo agoto un simulador en una sola clase de 2 horas o ese mismo simulador me sirve para trabajar diferentes temáticas del mismo simulador en diferentes clases. Pues específicamente los que estábamos viendo ahora, yo pienso que son muy selectivos a un solo tema. Por ejemplo, era solo densidad, entonces es un tema que en una clase usted ya lo agotó. O los de física, no sé si me recuerda a mi compañero cuáles fueron como los que estábamos viendo, que estábamos mirando a ver cuáles le podían servir a él para la asignatura que estaba viendo. Entonces yo pensaría que ese simulador más bien en una única clase, ya que solamente es de un tema en específico. Es correcto, pues de acuerdo con lo que dice la compañera. De todas formas, hay muchos simuladores y a lo mejor habrá algunos en temas que puedan ser lo suficientemente amplios como para abordarlos en varias clases.
pero de los que alcanzamos a mirar son temas muy puntuales. ¿Sí? De pronto que la ley de Hooke, que el diagrama de cuerpo libre, o bueno, o sea, el balance de una, en el particular el balance de una, ¿cómo se dice? Ay, bueno, lo que llamamos el burrito en el parque de juegos, ¿cierto? Que es una palanca pues al lado y lado. Entonces, esos son temas muy particulares que en una clase fácilmente se pueden eh, agotar. Pero como le digo, como hay tantos simuladores allí, pues podría ser que algunos sean un poco más extensos. Entonces, pero pues de momento eso es lo que alcanzamos a ver. Listo, profe, muchísimas gracias. Digamos que lo que es en ciencias exactas es mucho más sencillo encontrar simuladores. Ya cuando nos vamos a las ciencias humanas, a veces es más complejo encontrar un tipo de simulador que nos pueda servir. Sin embargo, algunas páginas, les voy a mostrar esta, a ver si Pregoneros de Medellín, que nos puede servir para las ciencias humanas para trabajar de alguna manera esto. Pregoneros de Medellín es un grupo, es un colectivo precisamente paisa que lo que buscó fue recolectar como un banco sonoro de los vendedores ambulantes. Entonces, en un recorrido virtual muy chévere por el centro de Medellín, donde usted tiene que ir recogiendo pistas, y usted tiene que ir recogiendo o visualizando videos para ir teniendo insignias muy chéveres. Si esto me carga en algún momento sería espectacular para poderlo trabajar con ustedes. Y de esa manera, entonces, yo puedo hacer que el estudiante vaya conociendo, vaya también interactuando con la comunidad, porque tiene que ir a encontrar el vendedor ambulante específico y conocer su historia y hacer diferentes cosas con ellos para poder cumplir con el cometido. Vamos a ver si una nueva página me aparece. Porque es súper chévere para que ustedes lo llegaran a ver. No sé si a ustedes también les pasa, pero Google Chrome se me está pegando a mí por días cuando hago así búsquedas, más raro. Y voy y busco algo que está en caché y ahí se me encarga de una. Profe, lo que pasa es que Google Chrome consume muchos recursos del computador, muchos recursos de la RAM. Entonces, entre más pestañas abras y, por ejemplo, Meet y todo este tipo de cosas, se te va a pegar. Entonces, lo que Con toca hacer ahí razón. es tratar de mantener administraditos los demás procesos, otros procesos que tengas de pronto por ahí abiertos o cosas, por ejemplo, que tengas varios programas, varias cositas que no estés utilizando, Sí. como quitarlas. O, por ejemplo, incluso hasta el mismo antivirus, porque el antivirus también consume muchos recursos del computador y pues mientras que estés acá, pues digamos que en clase, pues no hay riesgo de que vas a tener un virus o alguna cosa. Claro, sí, es verdad. Vamos a ver si de pronto así dejando de compartir pantalla lo deja visualizar. O si no, pues ahí les va a quedar también como la idea a ustedes para que lo puedan explorar más tarde desde sus computadores. Pregoneros de Medellín, creo que es la primera opción que les sale, porque aquí no dejo cargar. Bueno, es que no quería tampoco iniciar el próximo tema, porque me parece que es un tema que nosotros podemos gestionar una discusión interesante ahí con los profesores a cargo del grupo número 2. Entonces, ya creo que me cargo. Esperen a ver. Regálenme un minutico. Sí. Me tocó con Mozilla. Bueno, Pregoneros de Medellín es esta página que se ha ganado, de hecho, pues como varios premios precisamente por ser como un documental web a medida que se va creando, que se va desarrollando. Ahí dice que se cerró. Entonces, la idea aquí es poder funcionar con el mismo cursor, ir haciendo scroll para ir adelantando y para ir cerrando. Voy a quitar el lado de ustedes para que no se afecte un poquito eso. Aquí entonces también va teniendo como el mapita en Google Maps del desarrollo y recorrido que usted va teniendo, y esta parte de abajo corresponde a las insignias que usted tiene que ir desarrollando. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a empezar el recorrido. Les voy a colocar un momentico el sonido para que vayan escuchando el banco sonoro.
Vea, entonces ahí ya abrí la primera insignia y me muestra todo este documental de lo que es esa primera vendedora. Entonces yo tengo que volver nuevamente al mapa cuando ya finalice la visualización. Uno no sale a la calle pa' que no jalen, pa' que no jalen. ¿Crees que te va? El problema es que el audio es súper fuerte, entonces la exploración sí tiene que ser como individual para poder que ustedes lo conozcan. Pero es bien chévere, explórenlo, porfa, conozcan los que están más que todo entonces en las ciencias humanas y lo puedan trabajar. Bueno, hagamos algo, ya que el profe Diego ahí también se está despidiendo. Dejemos así por hoy. La próxima clase continuamos con el aprendizaje no supervisado, aprendizaje refuerzo y nos enfocamos en la evaluación para que dejemos esas discusiones de estos recursos educativos que trabajamos el día de hoy y el que tenemos pendiente con el profe Edgar también. Profe Andrés Felipe. Profe, antes de irnos, yo quisiera hacer como una anotación acerca pues, de todos estos temas que estuvimos tocando esta mañana muy chéveres de inteligencia artificial. Y yo pienso que de esto, a la par de que uno empieza a estudiar esos conceptos muy interesantes, también hay que hacer como una reflexión, ¿no? Porque pues a veces incluso nos aterra, lo que tú decías por ahí, ¿cierto? Tú no empezaba como a impresionarse, nos aterra que cómo es posible que este ya sepa todo esto, que cómo es posible, pero yo pienso que no es de asustarnos, porque siento que incluso es algo que el ser humano pidió en su momento, que todo el mundo, por ejemplo, decía, qué bueno que me llegaran las ofertas que a mí solamente me gustan, qué bueno que me llegara, que supieran cosas, que un programa sepa cosas de mí y me recomiende X lugares o X cosas, ¿no? Entonces, pienso que es como no es de asustarnos o decir que nos están controlando ni nada de ese tipo de cosas, porque pues realmente, como todo se automatiza y ahorita pues como una información con el 5G, se va a implementar mucho lo que es el IoT, ¿no? El Internet de las cosas. Y ahí sí que vamos a producir datos por toneladas, como dicen por ahí. Entonces ahí sí que van a saber cosas porque pues va a haber mucha implementación en los hogares. Entonces, por ejemplo, van a haber neveras en las que la nevera en una aplicación le diga que ya se le van a vencer los productos. Eso sería muy chévere. ¿Cuántas cosas no se nos vencen en la nevera? Nosotros no sabemos y las tenemos que botar. O por ejemplo, que si te hace falta la leche o arepas, entonces él pida el pedido automático a la tienda y le llegue ahí. ¿Por qué? Porque entonces no dice, no, pero qué miedo eso, que se están perdiendo las cosas. Y yo pienso que no, no que el ser humano se está enfocando en otras cosas, se enfoca en otras cosas y pues eso ya pasa a ser como un proceso trivial. Entonces, como de tratar de hacer la reflexión de eso y no tenerle miedo y tenerle repudio, sino como de ir antes comprendiéndolo y muy chévere que por medio de estos cursos empecemos a hacerle la reflexión a eso, a entender y a comprender y no tener tanto repudio a esas cosas. Muchas gracias, profe Andrés Felipe. Claro, y tiene toda la razón, que es precisamente lo que el profe Edgar ahí, yo sé que ya va a entrar a hacer la intervención, esa que se habla, y me deja con un preámbulo antes de que hable el profe Edgar y que discutamos la próxima clase precisamente sobre esa revolución 4.0 y la revolución y el Internet de las cosas, que me parece también interesante, saber los conceptos, saber cómo se van a aplicar y saber entonces de qué manera podemos reflexionar y entrar en ese concepto que nos va a hablar el profe Edgar de adaptación. Profe Edgar. No, no, es que precisamente este tema pues necesitaríamos mucho más tiempo, pero la reflexión es espectacular porque estamos en un escenario de rompimiento de paradigmas totales, donde los primeros que tenemos que romper somos los profes que estamos llegando a nuestros 50 y que fuimos educados en otra forma muy diferente. Les pongo un ejemplo para la reflexión, uno de tantos. Soy todavía un profesor donde, como tantos, donde no, muchachos, que ustedes tienen que presentar el trabajo a mano, ¿cierto? No, profe, ¿por qué? No, a mano, porque es que eso me da la garantía de que efectivamente lo hiciste. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que el tema de escribir, no, es que los estudiantes se les está olvidando escribir? Venga, en nuestra nueva generación, con toda la tecnología, con el universo que se nos viene a continuación, ¿será necesario escribir a mano? Es decir, es la reflexión y es profunda, porque pues alguien dirá en este momento, pues claro, ¿cómo le ocurre? La forma de comunicación, las diferentes formas de comunicación deben mantenerse. ¿Por qué? ¿Por qué? También está la excusa, no, es que la vulnerabilidad, no puedes pretender que un profesional está en una empresa y que todo el tiempo va a tener su celular a la mano. ¿Por qué no? ¿Cierto? Llegará el momento donde la red Wi-Fi sea tan extensa y habrán otro tipo de formas de plataformas y demás donde el estudiante ya no necesite en ningún momento comunicarse manualmente, sino que todo lo tiene a la mano, con su tablet, con su celular, con pantallas, etcétera. ¿Será que estamos en ese escenario de cambiar nuestras exigencias
a veces tercas, donde no, que es que yo necesito que el estudiante dibuje bien, yo necesito que el estudiante no pierda de vista la ortografía, el escribir bien manualmente, que no pierda ese entrenamiento. ¿Será? ¿Será? Es decir, ese es el tipo de reflexión que tenemos que dar, desprendernos de lo que tenemos en nuestro poder, que es que sabemos que pensamos que escribimos muy bien y queremos que nuestros estudiantes también lo hagan. Entonces es una cantidad de cosas que se pueden aplicar en esa misma proporción. Entonces dejo ahí el pedacito como para seguirlo reflexionando y es una discusión bastante interesante y con toda la responsabilidad que tenemos que dar. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Edgar. Profe Andrés levantó la mano, la tenía levantada Sí, ahorita, no sí, recuerdo. quería añadir algo del profe Edgar bastante, es muy interesante y lo que él dice es totalmente cierto. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de algo, yo tengo un curso en estos momentos que se llama Matemáticas Discretas y resulta que la mayor dificultad de los muchachos para entender el tema es dividir por dos cifras, por tres cifras, y uno dice, pues uno se sorprende, uno dice, no, que cómo así, porque es que eso es de tercero de primaria. Pero yo no les echo la culpa, porque para eso está la calculadora. Nosotros tenemos la calculadora y pues yo sí les hago la reflexión a ellos. Lo que pasa es que ustedes deben entender el proceso que hace el lenguaje de programación debajo, ¿cierto? Pero pues no es necesario que ustedes, ahorita, ¿en qué empresa usted va a hacer una división a mano? En ninguna, todo es por calculadora, ¿cierto? Entonces, eso también hay que irles haciendo como dice el profesor Edgar, la transición nosotros y ellos también, ¿no? Hacerles ver la importancia del por qué lo vamos a hacer a mano en este momento, pero ya saben ustedes que pues en un futuro, pues eso no lo van a estar haciendo pues, en el trabajo. Y lo mismo, por ejemplo, lo de que debe de ser a mano, que debe ser, por ejemplo, yo no sé, pero así se acaba la pandemia, yo creo que va a seguir usando el Classroom. Me parece perfecto, es muy ordenado. Por ejemplo, imagínese uno con 10 grupos y recibiendo todos los trabajos por correo. Una locura. Le toca a uno ponerse a buscar. En cambio, acá todo súper ordenado, puede buscar nombre por nombre, califica, incluso hacerle los mismos retroalimentación por ahí. Todo me parece genial. Entonces, pienso que es eso, ¿no? Que no irle teniendo repudio a esas herramientas, sino antes más explorarlas. Muchas veces uno no puede decir que no me gusta el pescado sin haber comido pescado por lo menos una vez, ¿cierto? Entonces hay que ir haciendo las pruebas y hay que ir llevando el proceso por ejemplo, este proceso de este diploma me parece muy genial, muy chévere por eso, porque está muy enfocado a este tipo pues como herramientas y como que nosotros vamos haciendo esa transición y también el cómo podemos ayudar también a los muchachos, porque hay muchachos que también están muy apegados a ese tipo de procesos. Si me permiten, y qué pena, pero esto me va apasionando. Muy cortico, ejemplo de todo lo que dice el profe, del que estamos hablando, ¿será que necesariamente tenemos que cambiar, por ejemplo, aquellos trabajos tradicionales para toda esta película del plagio? Entre comillas, pues plagio que es discutible también, haga el trabajo del tema, tienes que hacer un informe del tema tal, tal, venga, ¿eso qué te va a entregar? Es decir, en tu proceso de formación, ¿eso te aporta algo? No, más bien, listo, tu trabajo corresponde a hacer un análisis y hazlo verbal. Trata de desarrollar tu capacidad de poder exponer un tema, de poder defender tu tema, un argumento acerca de, porque es que la información está ahí. Es decir, nos da rabia porque, claro, como toda la información la tienen ahí en un clic, ni es siquiera un clic, porque hablas con Alexa y te lo responde todo, ¿cierto? Entonces, no, cambiemos radicalmente la forma, el objetivo que estamos buscando, lo que llamamos objetivos de aprendizaje, todo esto, ¿cierto? Todos estos términos nuevos también. Entonces, es revisar, venga, ¿hasta qué punto? ¿Será lo que dice el profe? Me acuerdo con el ejemplo. ¿Será que venga, divida? ¿Qué buscábamos cuando poníamos a dividir? Nos encantaba. Cuando nos ponían en un cuaderno a hacer el número desde el 1000 hasta el 2200, pues eso generaba un desarrollo, afianzamiento, la confianza, capacidad de análisis. Pero es que tú puedes darle capacidad de análisis con otro tipo de análisis, no simplemente haciendo una división, ¿cierto? Por tres cifras. Entonces, yo creo que hay que cambiar una cantidad de modelos que todavía nos llevan arraigados ahí porque hicieron parte de nuestro modelo. Muchas gracias, ya no hablo más. Tranqui, profe, que de hecho lo cultural y de eso nos podemos detener muchísimo, profe Francia. Bueno, hay una reflexión que siempre me la he hecho y bueno, y que al ver todos estos temas y ahorita hablando con el profesor compañero, también lo hablábamos, y es que esto lleva una responsabilidad total a nosotros como docentes y es la actualización permanente en el aquí y el ahora y en lo que va la tecnología. Lo digo porque mucha de la educación que se imparte en los colegios es del siglo XIX.
Les voy a contar una anécdota así cortica. Un niño que era estudiante mío de teatro llega angustiado y me dice, profe, estoy triste, la profesora me puso malo, me puso cero en el colegio. Le preguntaba yo, ¿por qué? Que estaban viendo el sistema planetario. Y la profesora estaba hablando de los famosos 7 planetas y de los 8, pero resulta que hay otros planetas que han descubierto y el niño dijo, no, eso es un exoplaneta y no son 8, sino que son más. Claro, el niño le rebatía en la clase y le dijo que eran más. Pero la señora tenía la historia tradicional de los 8 planeticas allí, ya cuando hablan de un 9, de un 10, entonces la señora no es que son 8. ¿Qué eso? O sea, el niño me preguntaba, profe, pero si es que son 9, son más, es que ni siquiera son 8. Entonces, claro, un niño de 8 años diciéndome eso. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros cuando, por ejemplo, la física cuántica ya años luz de la física tradicional y que muchos de estos niños mantienen metidos en las redes explorando y que les llega información directa? Entonces, ahí es como la responsabilidad también de nosotros como docentes actualizarnos en el aquí y el ahora, en lo que hay y en todo además, no solamente en nuestro saber, sino en lo que va a tanto la tecnología, la ciencia, todo porque un ser humano que está bajo nuestra responsabilidad es un universo que está metido todo el tiempo en las redes. Entonces, es ese trabajo que se hace de nosotros hasta donde debemos, digamos, profundizar mucho más en lo que va hoy en día la ciencia como tal y sobre todo estos elementos tecnológicos y que son de gran ayuda y de gran herramienta. También hacíamos una reflexión con el maestro y es que ocurre un fenómeno en cuanto a que se subjetiviza también los conceptos. Entonces todo se interpreta de acuerdo a como cada quien piensa. Hablamos, por ejemplo, de las reglas contables, que era un tema que poníamos ahí a la mesa, y es que ya un contador, usted habla de un término, una regla, y ya le dice, no, lo que le interprete la norma. Entonces hablan de interpretación de la norma. Hasta donde el derecho es interpretación de la norma, o sea, que cada quien interpreta. Entonces ahí también hay digamos, un punto de reflexión hasta dónde interpretamos qué y en qué contexto. Eso pues da mucha tela para cortar y sobre todo la última palabrita que yo diría es una reflexión sobre nosotros cómo estamos en el aquí y el ahora con todo lo que está llegando a nuestras vidas, desde lo tecnológico, desde lo contextual, desde todo. Sería como eso. Profe, muchas gracias. Acá quedan varios conceptos ahí en la mesa para discutir la próxima semana y es esa palabra emergente. ¿Qué es emergente? ¿Qué es pedagogía emergente? ¿Qué relación tiene la pedagogía emergente con el aprendizaje automático? Lo que nos hablaba el profesor Andrés Felipe, que hacía copia entonces de su aula de Classroom para los próximos semestres. Eso ya es aprendizaje automático. El reciclar esos recursos de alguna manera me permite a mí predecir cosas. Primero, saber cuál fue el orden de la clase que yo tuve durante el semestre anterior y que posiblemente me pueda servir para el tipo de actividades que yo genere, hasta la misma retroalimentación que yo haga a mis estudiantes hoy, puedo copiar y pegar para los otros. O sea, hay varias habilidades que se van creando, ¿cierto?, para el uso de este tipo de contenido. Dejémoslo así por hoy, profe. Les voy a pedir el último favor, que ustedes saben que es diligenciar esta encuestica sencilla en un momentico y nos veríamos el próximo jueves entonces de la otra semana. Muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy y me gustó el espacio. Que estén muy bien, profes. Bueno, muchas Chao. gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes. Chao. Muchas gracias.